En una tarde sofocante de verano, cuando el asfalto parecía derretirse bajo el sol inclemente de la ciudad, Silvana cruzó el umbral de su casa con el peso del mundo sobre sus hombros. El aire acondicionado la recibió como un bálsamo, pero no logró mitigar la súbita realización que la golpeó como un rayo. Había olvidado por completo la cena programada con César y su esposa. Con manos temblorosas, Silvana dejó caer su bolso y buscó frenéticamente su teléfono. Sus dedos, aún entumecidos por el frío artificial, marcaron el número de Fernando. El tono de espera se le antojó eterno, mientras su mente repasaba la lista de pendientes que ahora se acumulaban como una montaña imposible de escalar. Fernando, ajeno al torbellino que se desataba en su hogar, se encontraba en medio de un partido de fútbol con sus amigos. El sudor perlaba su frente y la adrenalina corría por sus venas cuando sintió la vibración insistente de su celular. Por un momento, consideró ignorar la llamada, pero algo en su interior le advirtió que podría ser importante. «Aló», contestó Fernando, sin aliento y con la mirada aún fija en el balón que rodaba por el campo. La voz de Silvana, cargada de urgencia y reproche, atravesó la línea. «Fernando, ¿te acordaste de la cena con César y su esposa? Es hoy. Necesito que vengas ya mismo a ayudarme». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Fernando cerró los ojos, maldiciendo internamente. Había olvidado por completo el compromiso, al igual que su esposa. «Dame unos minutos, ya voy para allá», respondió, tratando de ocultar su fastidio. Sus amigos lo miraron con una mezcla de curiosidad y decepción cuando anunció que debía retirarse. Mientras tanto, Silvana se movía por la cocina como un torbellino, sacando ollas y sartenes, revisando la despensa en busca de ingredientes que pudieran salvar la situación. El estrés del trabajo, que apenas comenzaba a disiparse, volvía con renovada fuerza, alimentado por la ansiedad de la cena improvisada. Los minutos pasaban con una lentitud exasperante. Silvana miraba el reloj cada segundo, dividida entre la preparación de la cena y la espera de Fernando. Cada ruido en la calle la hacía voltear, esperando ver a su esposo cruzar la puerta. Finalmente, el sonido de llaves en la cerradura anunció la llegada de Fernando. Entró con paso cansado, aún con la ropa deportiva y una expresión que oscilaba entre la culpa y el fastidio. «Ya estoy aquí», anunció, como si su presencia fuera suficiente para solucionar todo el problema. Silvana apenas lo miró, concentrada en cortar verduras a una velocidad vertiginosa. «Necesito que pongas la mesa», le indicó sin detenerse. «Los invitados llegarán en cualquier momento». Fernando asintió en silencio, pero en lugar de moverse hacia el comedor, se dejó caer pesadamente en el sofá. «Dame un minuto, ¿sí? Estoy agotado del partido». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Silvana respiró hondo, conteniendo las palabras que amenazaban con escapar de sus labios. No era el momento para una discusión, no con César y su esposa a punto de llegar. «Fernando, por favor», insistió Silvana, su voz un hilo tenso de paciencia. «No tenemos tiempo para esto». Con un suspiro exagerado, Fernando se levantó y comenzó a sacar los platos y cubiertos. Cada movimiento parecía una protesta silenciosa, un recordatorio de que él también había tenido planes para esa noche. El sonido del timbre los sobresaltó a ambos. Intercambiaron una mirada de pánico antes de que Silvana corriera a su habitación para cambiarse rápidamente. «Abre tú», gritó mientras desaparecía por el pasillo. Fernando, aún con la ropa deportiva, se acercó a la puerta con una sonrisa forzada. Al abrirla, se encontró con los rostros sonrientes de César y su esposa, ajenos al caos que reinaba en el interior del apartamento. «Y bienvenidos», exclamó Fernando, tratando de sonar lo más natural posible. «Pasen, por favor. Silvana estará con nosotros en un momento». Mientras los invitados entraban, Fernando lanzó una mirada desesperada hacia el pasillo, esperando que su esposa apareciera pronto para salvar la situación. La noche apenas comenzaba, y ya se perfilaba como una de las más largas de sus vidas.
El tintineo de los cubiertos contra la porcelana fue disminuyendo gradualmente, reemplazado por el murmullo satisfecho de los comensales. César se reclinó en su silla, una sonrisa de satisfacción iluminando su rostro. Silvana, debo decir que esta cena ha sido simplemente exquisita, declaró, llevándose la servilleta a los labios. No sé cómo lo haces, pero cada vez que venimos, nos sorprendes con algo delicioso. La esposa de César asintió con entusiasmo. Es verdad, cocinas de maravilla. ¿Cuál es tu secreto? Silvana, con las mejillas encendidas por el calor de la cocina y el elogio inesperado, esbozó una sonrisa tímida. Oh, no es nada especial. Solo un poco de práctica y mucho amor, respondió, lanzando una mirada fugaz a Fernando, quien parecía más interesado en su copa de vino que en la conversación. Fernando, sintiendo la mirada de su esposa, se incorporó ligeramente y añadió con un tono que intentaba ser jovial, sí, Silvana tiene un don para la cocina. Yo soy un afortunado. Las palabras de Fernando, aunque amables, sonaron huecas en el aire, como si fueran parte de un guión ensayado. Silvana notó la falta de sinceridad, pero mantuvo su sonrisa, determinada a no dejar que la tensión entre ellos arruinara la velada. La conversación fluyó por diversos temas, el trabajo, los últimos acontecimientos de la ciudad, planes de vacaciones que nunca parecían concretarse. César y su esposa compartieron anécdotas de su reciente viaje, llenando el aire con risas y exclamaciones de asombro. Mientras tanto, Silvana no podía evitar notar cómo la mano de César buscaba constantemente la de su esposa, los pequeños gestos de afecto que intercambiaban sin siquiera pensarlo. Cada sonrisa cómplice entre ellos era un recordatorio punzante de lo que ella y Fernando habían perdido en algún punto del camino. Fernando, por su parte, participaba en la conversación con comentarios ocasionales, su mente claramente dividida entre el presente y los pensamientos de lo que podría estar haciendo si no estuviera atrapado en esta cena. Sus ojos se desviaban con frecuencia hacia el reloj de pared, como si pudiera acelerar el tiempo con la fuerza de su voluntad. Finalmente, cuando el postre fue servido y los platos quedaron limpios, César miró su reloj y anunció con pesar que era hora de retirarse. Ha sido una velada maravillosa, dijo, levantándose de la mesa. Debemos hacer esto más a menudo. Su esposa asintió con entusiasmo. Sí, por favor. No dejemos pasar tanto tiempo la próxima vez. Silvana los acompañó hasta la puerta, intercambiando abrazos y promesas de futuros encuentros. Fernando se mantuvo un paso atrás, ofreciendo apretones de manos y sonrisas corteses. Gracias por venir, dijo Silvana, apoyada en el marco de la puerta. Nos vemos pronto. Cuando la puerta se cerró tras los invitados, el silencio cayó sobre el apartamento como una pesada manta. Silvana se apoyó contra la madera, cerrando los ojos por un momento, como si quisiera retener el calor de la compañía que acababa de partir. Fernando, sin decir palabra, comenzó a recoger los platos de la mesa. El tintineo de la vajilla resonaba en el silencio, casi ensordecedor después de las risas y conversaciones de la cena. Déjalo, dijo Silvana finalmente, apartándose de la puerta. Yo me encargo. Fernando dejó los platos que llevaba sobre la mesa y se volvió hacia ella. ¿Estás cansada? ¿Por qué no lo dejas para mañana? Silvana negó con la cabeza, sus ojos evitando los de Fernando. No puedo dejar la comida podrirse en la cocina. Además, prefiero terminarlo ahora. Como quieras, respondió Fernando, encogiéndose de hombros. Yo estoy agotado. Me voy a la cama. Silvana lo observó alejarse por el pasillo, una mezcla de frustración y tristeza anudándose en su garganta. Quería gritarle, decirle que ella también estaba cansada, que había llegado del trabajo solo para enfrentarse a una cena improvisada, que un poco de ayuda no le vendría mal. Pero las palabras se quedaron atrapadas, como siempre. Con un suspiro resignado, Silvana se dirigió a la cocina. El agua caliente llenó el fregadero, el vapor empañando el vidrio de la ventana sobre el lavaplatos.
Mientras fregaba los platos, su mente vagaba, recordando tiempos en los que estas tareas eran compartidas, cuando la cocina era un espacio de risas y complicidad, no de silencio y resentimiento. Las horas pasaron, y la luna se alzó alta en el cielo cuando Silvana finalmente terminó de limpiar. El apartamento brillaba, impecable, pero el peso en su corazón no había disminuido. Se dirigió al dormitorio con pasos cansados, encontrando a Fernando ya profundamente dormido. Se deslizó entre las sábanas, el espacio entre ellos parecía un abismo insalvable. Silvana miró el techo, preguntándose en qué momento su matrimonio se había convertido en esto, en dos extraños compartiendo una cama, una vida, pero ya no un sueño en común. El sueño tardó en llegar, y cuando finalmente lo hizo, estuvo plagado de imágenes confusas, mesas interminables por limpiar, risas distantes que no podía alcanzar, y un Fernando que se alejaba cada vez más. Sin importar cuánto corriera tras él. El amanecer se coló por las cortinas, dibujando patrones dorados sobre las sábanas arrugadas. Silvana parpadeó, despertando lentamente de un sueño intranquilo. A su lado, Fernando roncaba suavemente, ajeno al torbellino de emociones que agitaba el corazón de su esposa. Se levantó en silencio, sus pies descalzos apenas rozando el frío suelo de madera. En la cocina, el aroma del café recién hecho comenzó a llenar el aire, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, una nueva oportunidad. Fernando apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos y bostezando. «Buenos días», murmuró, alcanzando una taza del estante. Silvana lo observó por el rabillo del ojo mientras servía el café. Hubo un tiempo en que este momento, compartir el primer café de la mañana, era su parte favorita del día. Ahora, el silencio entre ellos pesaba más que cualquier palabra no dicha. «¿Tienes planes para hoy?», preguntó Silvana, rompiendo finalmente el silencio. Fernando tomó un sorbo de su café antes de responder. «No realmente». «¿Por qué?». El corazón de Silvana dio un vuelco. Era sábado, un día libre para ambos, una rareza en sus agitadas vidas. «Estaba pensando», comenzó, dubitativa, «¿qué te parece si vamos a la playa?». La propuesta quedó suspendida en el aire, frágil como una burbuja de jabón. Fernando frunció el ceño, mirando por la ventana el cielo despejado y el sol que ya prometía un día caluroso. «A la playa», repitió, como si la idea fuera completamente ajena. «Hace demasiado calor, Silvana. Además, estoy cansado después de una semana larga de trabajo. Preferiría quedarme en casa y descansar». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Silvana. Sintió como la esperanza que había albergado se desvanecía, reemplazada por una familiar sensación de decepción. «Siempre es lo mismo contigo», dijo, sin poder contener el tono de reproche en su voz. «Nunca quieres hacer nada juntos». Fernando dejó su taza sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. «Eso no es justo, Silvana. Trabajamos toda la semana. ¿Es tan malo querer descansar en casa? ¿Y es tan malo querer pasar tiempo juntos fuera de estas cuatro paredes?», contraatacó ella, sintiendo como la frustración acumulada durante meses comenzaba a desbordarse. «¿Qué quieres decir con pasar tiempo juntos?», preguntó Fernando, su voz elevándose. «Vivimos en la misma casa. Pasamos tiempo juntos todos los días». Silvana soltó una risa amarga. «¿Llamas a esto pasar tiempo juntos? Apenas nos vemos, y cuando lo hacemos, estás más interesado en tu teléfono o en la televisión que en mí». La discusión escaló rápidamente, palabras afiladas volando de un lado a otro como dardos envenenados. Acusaciones de egoísmo, de falta de comprensión, de prioridades mal colocadas. «Estás loca», exclamó Fernando, las palabras escapando de su boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Silvana lo miró, herida y sorprendida, como si acabara de recibir una bofetada. «Loca», repitió en voz baja, la palabra temblando en sus labios. «¿Soy loca por querer pasar tiempo con mi esposo?».
Fernando se pasó una mano por el rostro, consciente de que había cruzado una línea. No quise decir eso, murmuró, pero el daño ya estaba hecho. Silvana se dio la vuelta, incapaz de mirarlo a los ojos. Tal vez tengas razón, dijo con voz quebrada. Tal vez estoy loca por seguir esperando que las cosas cambien. El resto del día transcurrió en un silencio tenso. Silvana se sumergió en las tareas domésticas, limpiando con furia como si pudiera borrar las palabras hirientes con cada pasada del trapo. Fernando, por su parte, se refugió en el sofá, perdido en el mundo virtual de su teléfono. A medida que el sol descendía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Silvana se encontró mirando por la ventana, imaginando la playa que no visitaron, las olas que no escucharon, la arena que no sintieron bajo sus pies. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, cayendo silenciosamente sobre el alféizar. Fernando, desde su posición en el sofá, la observó de reojo. Un nudo se formó en su garganta, una mezcla de culpa y frustración. Quería acercarse, consolarla, pero algo lo detenía. El abismo entre ellos parecía crecer con cada minuto que pasaba. Esa noche, acostados en la misma cama, pero separados por un océano de palabras no dichas, ambos miraban al techo, perdidos en sus pensamientos. Silvana repasaba mentalmente cada momento de su relación, preguntándose en qué punto habían perdido el rumbo. Fernando, por su parte, luchaba contra la sensación de que estaba fallando como esposo, pero sin saber cómo arreglarlo. El tic-tac del reloj en la mesita de noche marcaba el paso del tiempo, cada segundo una oportunidad perdida para tender un puente sobre el abismo que los separaba. La mañana siguiente amaneció gris y fría, como si el clima reflejara el estado de ánimo dentro del apartamento. Silvana se levantó temprano, incapaz de soportar otro minuto en la cama junto a Fernando, que fingía dormir para evitar enfrentar la tensión entre ellos. En la cocina, mientras preparaba el desayuno de manera mecánica, Silvana no pudo evitar que su mente vagara hacia los primeros días de su relación. Recordaba vívidamente cómo Fernando solía sorprenderla con pequeños gestos, una flor recogida en el camino a casa, una nota cariñosa dejada en su bolso, un abrazo inesperado en medio de una tarde ordinaria. ¿Cuándo habían dejado de hacer esas cosas? Fernando entró en la cocina, su presencia llenando el espacio de una manera que antes habría sido reconfortante, pero que ahora solo aumentaba la tensión en el aire. «Buenos días», murmuró, alcanzando una taza para servirse café. Silvana asintió en silencio, concentrándose en revolver los huevos en la sartén con más fuerza de la necesaria. El silencio se extendió entre ellos, pesado y opresivo, hasta que finalmente ella no pudo soportarlo más. «Fernando», comenzó, su voz apenas un susurro, «¿qué nos pasó?». Él la miró por encima de su taza de café, una mezcla de confusión y defensiva en sus ojos. «¿A qué te refieres?». «A esto», respondió ella, haciendo un gesto que abarcaba toda la cocina, pero que en realidad señalaba el espacio invisible entre ellos. «A nosotros». «¿Cuándo dejamos de ser, nosotros?». Fernando suspiró, dejando la taza sobre la encimera. «No sé de qué hablas, Silvana. Estamos aquí, ¿no? Vivimos juntos, compartimos una vida». «¿Llamas a esto compartir una vida?», replicó ella, la frustración tiñendo su voz. «Apenas hablamos, nunca hacemos nada juntos. La única vez que salimos es cuando tenemos compromisos ineludibles, como la cena con César». «Eso no es justo», se defendió Fernando. «Trabajamos duro toda la semana. ¿Es tan malo querer descansar en casa?». «No es malo querer descansar, Fernando. Lo que es malo es que nunca quieras hacer las cosas que a mí me gustan. Siempre es lo que tú quieres, lo que tú necesitas». «¿Y yo qué? ¿Acaso no cuento?». La discusión escaló rápidamente. Palabras que habían estado contenidas durante meses, tal vez años, comenzaron a fluir como un río desbordado. «Siempre hago sacrificios por ti», continuó Silvana, las lágrimas amenazando con escapar de sus ojos.
Veo esas horribles películas de terror que tanto te gustan, aunque sabes que las odio. Pero cuando sugiero ir a la playa, o a un museo, o simplemente dar un paseo por el parque, siempre tienes una excusa. Fernando se pasó una mano por el pelo, exasperado. ¿Y qué hay de mí? Trabajo duro para que tengamos una buena vida. ¿Eso no cuenta? Claro que cuenta, exclamó Silvana. Pero una relación no se trata solo de proveer económicamente. Se trata de apoyo emocional, de compartir, de crecer juntos. Y en eso, Fernando, has fallado miserablemente. Las palabras cayeron como un mazo entre ellos. Fernando la miró, herido y sorprendido por la dureza de su acusación. ¿Crees que no te apoyo?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Qué más quieres que haga? Silvana soltó una risa amarga. ¿Qué tal empezar por escucharme de verdad? O tal vez sorprenderme de vez en cuando con un pequeño detalle. Ni siquiera recuerdo la última vez que me trajiste flores. Pero si tú misma me dijiste una vez que no te gustaban las flores, exclamó Fernando, exasperado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Silvana lo miró, incrédula. ¿Eso es lo que recuerdas? Una conversación de hace años donde probablemente dije que prefería plantas que duraran más que flores cortadas. ¿Y esa es tu excusa para no hacer ningún gesto romántico en todo este tiempo? Fernando abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Se dio cuenta, demasiado tarde, de lo débil que sonaba su argumento. Silvana se dejó caer en una silla, de repente agotada. No se trata de las flores, Fernando. Se trata de que ya no te esfuerzas. Ya no intentas hacerme feliz. Es como si ya no te importara. Eso no es cierto, protestó él, pero su voz carecía de convicción. ¿No lo es?, preguntó Silvana, mirándolo directamente a los ojos. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para verme sonreír? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estuvo mi día y realmente escuchaste la respuesta? Fernando se quedó en silencio, incapaz de recordar un ejemplo reciente. Lo peor de todo, continuó Silvana, su voz quebrándose, es que ni siquiera pareces darte cuenta de lo infeliz que soy. O tal vez simplemente no te importa. Claro que me importa, exclamó Fernando, acercándose a ella. Eres mi esposa, te amo. Pero Silvana se alejó de su intento de contacto. ¿Me amas? A veces me pregunto si sabes lo que significa esa palabra. La tensión en la habitación era palpable. Ambos se miraron, años de resentimientos y malentendidos acumulados entre ellos como un muro invisible. Finalmente, Silvana se puso de pie, sus hombros caídos en señal de derrota. No puedo seguir así, Fernando. Esto no es un matrimonio. Es una rutina vacía, una farsa. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Fernando, el miedo comenzando a filtrarse en su voz. Silvana lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Estoy diciendo que quiero el divorcio. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba, destrozando la última ilusión de normalidad que habían mantenido. Fernando la miró, atónito, como si no pudiera comprender lo que acababa de escuchar. Divorcio, repitió, la palabra sonando extraña y aterradora en sus labios. Pero somos Fernando y Silvana. Llevamos 5 años casados. No podemos simplemente. No podemos que, Fernando, interrumpió ella, su voz cargada de emoción. ¿No podemos admitir que esto no funciona? ¿Que nos hemos convertido en dos extraños que comparten una casa, pero no una vida? Fernando se dejó caer en una silla, el peso de la realidad aplastándolo. Pero te amo, murmuró, más para sí mismo que para ella. Silvana lo miró con una mezcla de compasión y resignación. Tal vez me amas, Fernando. Pero no de la manera que necesito. Y yo ya no puedo vivir así. Me siento sola, despreciada, como si fuera invisible en mi propio matrimonio.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos se quedaron allí, en la cocina que una vez había sido el corazón de su hogar, ahora convertida en el escenario del final de su matrimonio. Finalmente, Fernando habló, su voz apenas un susurro. ¿Estás segura de esto? ¿No hay nada que pueda hacer para cambiar tu mente? Silvana lo miró, y por un momento, Fernando pudo ver todo el dolor y la decepción acumulados a lo largo de los años reflejados en sus ojos. Lo siento, Fernando. Pero creo que ya es demasiado tarde. Con esas palabras, Silvana salió de la cocina, dejando a Fernando solo con sus pensamientos y el eco de una palabra que nunca creyó que escucharía: divorcio. El sol se filtraba perezosamente a través de las persianas, dibujando patrones en el suelo del apartamento que ahora parecía demasiado grande, demasiado vacío. Fernando se encontraba sentado en el sofá, la mirada perdida en la nada, una taza de café frío olvidada entre sus manos. El timbre sonó, sacándolo de su estupor. Se levantó mecánicamente, arrastrando los pies hasta la puerta. Al abrirla, se encontró con el rostro preocupado de su amigo Carlos. «Hermano, ¿cómo estás?», preguntó Carlos, entrando sin esperar invitación. Sus ojos recorrieron el apartamento, notando los pequeños cambios, la ausencia de las fotos de Silvana en las paredes, el silencio opresivo que parecía haber reemplazado la vida que antes llenaba el lugar. Fernando se encogió de hombros, cerrando la puerta tras su amigo. Respondió simplemente, volviendo a hundirse en el sofá. Carlos tomó asiento frente a él, estudiando el rostro demacrado de su amigo. Las ojeras profundas, la barba de varios días, el pelo despeinado, todo hablaba de noches sin dormir y días sin propósito. ¿Has hablado con ella?, preguntó Carlos suavemente. Fernando negó con la cabeza. No desde que se fue. Ha sido como si los últimos 5 años de mi vida simplemente se hubieran esfumado de la noche a la mañana. Carlos asintió comprensivamente. Escucha, Fernando, sé que es duro, pero esto no tiene por qué ser el final. Estoy seguro de que Silvana solo necesita tiempo para calmarse. Volverá, ya lo verás. Fernando levantó la mirada, una chispa de esperanza brillando débilmente en sus ojos cansados. ¿Tú crees? Claro que sí, exclamó Carlos con más entusiasmo del necesario. Vamos, hombre, eres Fernando. Has sido un buen esposo, ¿no? Fiel, trabajador. Silvana se dará cuenta de lo que está dejando ir. Fernando asintió lentamente, queriendo creer en las palabras de su amigo. Supongo que sí. Es solo que, no entiendo qué salió mal. Pensé que estábamos bien, ¿sabes? Carlos se inclinó hacia adelante, apoyando una mano en el hombro de Fernando. A veces las mujeres son complicadas, hermano. Necesitan drama, emoción. Probablemente Silvana solo está pasando por una fase. Dale tiempo, ya verás cómo todo vuelve a la normalidad. Pero a pesar de las palabras alentadoras de Carlos, Fernando no podía sacudirse la sensación de que algo fundamental había cambiado. Las palabras de Silvana resonaban en su mente: me siento sola, despreciada, como si fuera invisible en mi propio matrimonio. Tal vez debería llamarla, murmuró Fernando, más para sí mismo que para Carlos. Su amigo negó con la cabeza enfáticamente. No, no, no. Eso solo la hará pensar que estás desesperado. Tienes que mantenerte fuerte, mostrarle que puedes estar bien sin ella. Fernando frunció el ceño. Pero no estoy bien sin ella. Carlos suspiró, frustrado por la falta de comprensión de su amigo. Eso no importa. Lo que importa es lo que ella crea. Confía en mí, Fernando. Dale espacio y verás cómo vuelve corriendo. Las horas pasaron, y Carlos se fue, dejando a Fernando solo con sus pensamientos. Se paseó por el apartamento, cada rincón un recordatorio de la vida que había compartido con Silvana. Se detuvo frente al espejo del pasillo, estudiando su reflejo demacrado. ¿Qué hice mal?, se preguntó en voz alta, su voz resonando en el silencio del apartamento vacío.
Esa noche, acostado en la cama que ahora parecía demasiado grande, Fernando no pudo evitar recordar la última conversación con Silvana. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, todo adquiría un nuevo significado a la luz de los acontecimientos recientes. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de cuántas señales había ignorado a lo largo de los años. El insomnio se convirtió en su compañero constante. Noche tras noche, Fernando se encontraba mirando al techo, repasando cada momento de su matrimonio, buscando el punto exacto donde todo comenzó a desmoronarse. ¿Fue cuando empezó a quedarse más tiempo en el trabajo? ¿O quizás cuando dejó de preguntar cómo había sido su día? ¿O fue algo más sutil, una acumulación de pequeños descuidos y oportunidades perdidas? Los días se fundieron en semanas, y las semanas en un mes. Fernando se movía por la vida como un autómata, yendo al trabajo, volviendo a casa, comiendo sin saborear, durmiendo sin descansar. Sus amigos, preocupados, intentaban sacarlo de su estupor, pero sus esfuerzos caían en oídos sordos. Una tarde, mientras revisaba distraídamente el correo, encontró un sobre que hizo que su corazón se detuviera por un momento. El remitente era un bufete de abogados, y Fernando supo, antes incluso de abrirlo, lo que contenía. Con manos temblorosas, desgarró el sobre y sacó los documentos. Allí estaban, en blanco y negro, los papeles del divorcio. Ver su nombre y el de Silvana en ese contexto legal, frío e impersonal, fue como un puñetazo en el estómago. Fernando se dejó caer en el sofá, los papeles dispersos a su alrededor como hojas caídas en otoño. La realidad de la situación lo golpeó con toda su fuerza. Esto era real. Estaba sucediendo. Su matrimonio, la vida que había construido con Silvana, estaba oficialmente llegando a su fin. Esa noche, Fernando hizo algo que no había hecho en años, lloró. Lloró por el amor perdido, por los sueños rotos, por los sí que ahora nunca se realizarían. Lloró por la vida que había dado por sentado y que ahora se le escapaba entre los dedos como arena. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el corazón pesado, Fernando tomó una decisión. No podía seguir así, viviendo en el limbo, esperando que Silvana cambiara de opinión. Tenía que enfrentar la realidad, por dolorosa que fuera. Con una determinación que no sabía que poseía, Fernando comenzó a empacar sus cosas. Cada objeto que guardaba en las cajas era un recuerdo, una historia, un pedazo de la vida que había compartido con Silvana. El anillo de bodas, que había seguido usando más por costumbre que por convicción, fue lo último que guardó, colocándolo cuidadosamente en una pequeña caja de terciopelo. Cuando terminó, el apartamento parecía un caparazón vacío, un eco de lo que una vez había sido un hogar lleno de amor y esperanza. Fernando miró a su alrededor una última vez, permitiéndose un momento de nostalgia antes de cerrar la puerta tras de sí. Se dirigió a casa de su madre, el único lugar donde sentía que podía refugiarse mientras reorganizaba su vida. Ella lo recibió con los brazos abiertos y una mirada de comprensión que solo una madre puede tener. «Oh, hijo», suspiró ella, abrazándolo fuertemente. «Todo estará bien. Ya lo verás». Fernando se permitió hundirse en el abrazo de su madre, sintiéndose por un momento como un niño pequeño buscando consuelo. «¿Cómo puede estar bien, mamá?», murmuró contra su hombro. «Lo he perdido todo». Su madre se apartó ligeramente, tomando el rostro de Fernando entre sus manos. «No, cariño. Has perdido mucho, es cierto. Pero no todo. Tienes tu vida por delante, tienes la oportunidad de aprender y crecer. Y nos tienes a nosotros, tu familia». Esas palabras, dichas con tanto amor y convicción, fueron como un bálsamo para el corazón herido de Fernando. Por primera vez en semanas, sintió un atisbo de esperanza. Esa noche, acostado en su antigua habitación, rodeado de recuerdos de una vida más simple, Fernando tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, no podía deshacer los errores que había cometido en su matrimonio. Pero podía aprender de ellos. Podía crecer, podía mejorar.
mientras el sueño lo invadía, Fernando se hizo una promesa a sí mismo. Si alguna vez tenía la oportunidad de amar de nuevo, no cometería los mismos errores. Valoraría cada momento, cada gesto, cada palabra. No daría nada por sentado. Y con ese pensamiento, Fernando se quedó dormido, el primer sueño verdaderamente reparador en lo que parecía una eternidad. El apartamento de Clara era un oasis de calma en medio del caos emocional que Silvana estaba experimentando. Las paredes color crema, los muebles de madera clara y las plantas que adornaban cada rincón creaban una atmósfera de serenidad que contrastaba fuertemente con la tormenta interior de Silvana. Clara, su mejor amiga desde la universidad, la observaba con preocupación mientras Silvana daba vueltas por la sala, retorciendo un pañuelo entre sus manos. «Siéntate, por favor», dijo Clara suavemente, palmeando el espacio a su lado en el sofá. «Me estás poniendo nerviosa». Silvana se dejó caer pesadamente en el sofá, exhalando un suspiro que parecía contener todo el peso del mundo. «Lo siento», murmuró. «Es que, no puedo creer que realmente lo hice. Le pedí el divorcio a Fernando». Clara tomó las manos de su amiga entre las suyas, dándoles un apretón reconfortante. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó con cautela. Silvana soltó una risa amarga. «¿Honestamente? No lo sé. Una parte de mí se siente liberada, como si finalmente hubiera dejado caer un peso que llevaba cargando durante años. Pero otra parte». Su voz se quebró, y Clara la atrajo hacia sí en un abrazo. «Está bien», murmuró, acariciando el cabello de Silvana. «Es normal sentirse confundida». Silvana se apartó ligeramente, secándose una lágrima rebelde. «Es que, fue algo impulsivo, ¿sabes? Lo dije sin realmente pensarlo. Y ahora no sé si tomé la decisión correcta». Clara la miró con una mezcla de comprensión y preocupación. «Silvana, cariño, has estado infeliz en tu matrimonio durante mucho tiempo. Me has hablado de ello una y otra vez. Tal vez este impulso fue simplemente la gota que colmó el vaso». Silvana asintió lentamente, recordando todas las veces que había acudido a Clara en busca de consuelo después de otra decepción, otra pelea, otro día sintiéndose ignorada y subestimada en su propio matrimonio. «Tienes razón», admitió. «Es solo que, 5 años, Clara. 5 años de mi vida. ¿Cómo pude dejar que las cosas llegaran a este punto?». Clara suspiró, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El amor puede cegarnos a veces. Nos hace creer que las cosas mejorarán, que la otra persona cambiará. Pero la verdad es que la gente rara vez cambia, Silvana. No a menos que realmente quieran hacerlo». Silvana se levantó de nuevo, incapaz de mantenerse quieta. Se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía más allá, ajena a su drama personal. «¿Crees que hice lo correcto?», preguntó en voz baja, sin volverse. Clara se unió a ella en la ventana, apoyando una mano en su hombro. «Creo que hiciste lo que sentías que era necesario. Y creo que, en el fondo, sabías que esto iba a pasar tarde o temprano». Silvana asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. «Es solo que, una parte de mí todavía lo ama, Clara. A pesar de todo, a pesar de lo mucho que me ha lastimado con su indiferencia, con su falta de esfuerzo, una parte de mí sigue amando al hombre con el que me casé». Clara la abrazó de nuevo, dejando que Silvana llorara en su hombro. «El amor no siempre es suficiente, cariño. A veces, amarse a uno mismo es más importante». Pasaron las horas, y Silvana alternaba entre momentos de determinación y momentos de duda. Repasaba cada detalle de su matrimonio, cada momento feliz y cada decepción, buscando el punto exacto donde todo comenzó a desmoronarse. «¿Recuerdas cuando nos conocimos en la universidad?», preguntó Silvana de repente, una sonrisa nostálgica en sus labios. Fernando era tan diferente entonces. Tan lleno de vida, de sueños, de planes para el futuro. Clara asintió,
recordando al joven carismático que había conquistado el corazón de su amiga. La gente cambia, Silvana. A veces para mejor, a veces para peor, completó Silvana con un suspiro. Es como si la vida, las responsabilidades, el trabajo, todo eso hubiera apagado esa chispa que tanto me enamoró. Se hizo un silencio entre ellas, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Clara habló. Silvana, tengo que preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta. Silvana la miró, intrigada. Claro, pregunta. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que las cosas mejoren? ¿De que Fernando cambie, de que vuelva a ser el hombre del que te enamoraste? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de implicaciones. Silvana cerró los ojos, permitiéndose imaginar por un momento un futuro donde Fernando volvía a ser atento, cariñoso, donde volvían a compartir sueños y risas. Pero la realidad se impuso rápidamente. Recordó las innumerables veces que había intentado hablar con él, las ocasiones en que había sugerido terapia de pareja, los pequeños gestos que había hecho para tratar de reavivar la chispa en su relación. Todo había sido en vano. No, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. No creo que cambie. Al menos, no por mí. Clara asintió, una mezcla de tristeza y alivio en su rostro. Entonces, creo que ya tienes tu respuesta. Silvana se dejó caer en el sofá, sintiéndose agotada pero extrañamente en paz. Tienes razón. Es solo que, es difícil dejar ir 5 años de tu vida, ¿sabes? No estás dejando ir 5 años de tu vida, Silvana, corrigió Clara suavemente. Estás aprendiendo de ellos. Estás tomando todo lo que esos años te enseñaron y usándolo para construir un futuro mejor para ti misma. Esas palabras resonaron profundamente en Silvana. Por primera vez desde que había tomado la decisión de pedir el divorcio, sintió una chispa de esperanza, un atisbo de un futuro donde podría ser verdaderamente feliz. Gracias, Clara, dijo, tomando la mano de su amiga. No sé qué haría sin ti. Clara sonrió, apretando su mano. Para eso estamos las amigas. Y recuerda, pase lo que pase, estaré aquí para ti. Esa noche, acostada en la cama de invitados de Clara, Silvana reflexionó sobre todo lo que había sucedido. El dolor seguía ahí, la tristeza por el fin de algo que una vez había sido hermoso. Pero junto a ese dolor, crecía una sensación de liberación, de posibilidad. Mientras el sueño la invadía, Silvana se hizo una promesa a sí misma. No importaba lo difícil que fuera, no importaba cuánto doliera, seguiría adelante. Se amaría a sí misma lo suficiente como para no conformarse con menos de lo que merecía. Y con ese pensamiento, Silvana se quedó dormida, soñando con un futuro lleno de posibilidades, un futuro donde era la protagonista de su propia historia de amor. El consultorio de la doctora Romero era un espacio acogedor, diseñado para hacer sentir cómodos a sus pacientes. Las paredes de un suave tono azul, los cómodos sillones y la luz tenue creaban una atmósfera de calma que contrastaba fuertemente con la tensión que emanaba de Fernando y Silvana. Sentados en extremos opuestos del sofá, evitaban mirarse directamente. La doctora Romero los observaba con atención, su expresión serena y profesional no revelaba nada de lo que pudiera estar pensando. Bien, comenzó la terapeuta, su voz suave pero firme. Antes que nada, quiero agradecerles a ambos por dar este paso. La terapia de pareja no es fácil, requiere valentía y compromiso. Fernando se removió incómodo en su asiento, mientras Silvana asentía ligeramente, su mirada fija en sus manos entrelazadas en su regazo. ¿Quién quiere comenzar contándome por qué están aquí hoy?, preguntó la doctora Romero. Hubo un momento de silencio tenso antes de que Silvana tomara la palabra. Yo le pedí el divorcio a Fernando, dijo, su voz apenas un susurro. Pero nuestros amigos nos convencieron de intentar la terapia antes de tomar una decisión final. Fernando la miró de reojo, una mezcla de dolor y resentimiento en sus ojos.
Yo no entiendo por qué estamos aquí, murmuró. Si ya tomaste tu decisión, ¿qué caso tiene esto? La doctora Romero intervino antes de que Silvana pudiera responder. Fernando, el hecho de que estén aquí hoy significa que ambos están dispuestos a explorar si hay algo que salvar en su relación. Eso ya es un paso importante. Fernando asintió reluctantemente, cruzando los brazos sobre su pecho en una postura defensiva. Bien, continuó la terapeuta. Me gustaría que cada uno me contara, desde su perspectiva, qué los ha traído a este punto. Silvana, ¿por qué no empiezas tú? Silvana tomó una respiración profunda antes de hablar. Yo, me siento sola. Incluso cuando estamos en la misma habitación, es como si Fernando no estuviera realmente allí. Ya no hablamos, no compartimos nada. Es como si fuéramos dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Fernando resopló, claramente en desacuerdo. La doctora Romero lo notó y le pidió que compartiera sus pensamientos. Es que no entiendo de qué habla, dijo Fernando, la frustración evidente en su voz. Vivimos juntos, compartimos una casa, una vida. ¿Qué más quiere? Silvana se volvió hacia él, las lágrimas brillando en sus ojos. ¿Ves? Eso es exactamente de lo que hablo. Para ti, el simple hecho de vivir juntos es suficiente. Pero un matrimonio es más que eso, Fernando. Es compartir sueños, apoyarse mutuamente, crecer juntos. La doctora Romero asintió, tomando notas. Fernando, ¿cómo te hace sentir escuchar esto de Silvana? Fernando se pasó una mano por el pelo, claramente incómodo. Me hace sentir frustrado. Como si nada de lo que hago fuera suficiente. Trabajo duro para que tengamos una buena vida, ¿eso no cuenta? Por supuesto que cuenta, intervino Silvana. Pero no es lo único que importa. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estuvo mi día? ¿O qué planeamos hacer algo juntos, solo porque sí? Fernando guardó silencio, incapaz de recordar la última vez que había hecho algo así. La doctora Romero aprovechó ese momento para intervenir. Lo que estoy escuchando es una desconexión entre ustedes. Silvana anhela una conexión emocional más profunda, mientras que Fernando siente que su contribución práctica a la relación debería ser suficiente. Ambas necesidades son válidas, pero es evidente que no están en sintonía. Ambos asintieron lentamente, como si estuvieran escuchando estas ideas por primera vez. Quiero proponerles un ejercicio, continuó la terapeuta. Me gustaría que cada uno escribiera una carta al otro. En esta carta, quiero que expresen 3 cosas. Primero, lo que les molesta de la relación. Segundo, por qué cosas sienten que necesitan pedir perdón. Y tercero, por qué cosas están agradecidos con el otro. Silvana y Fernando intercambiaron una mirada, una mezcla de aprensión y curiosidad en sus ojos. No tienen que compartir estas cartas conmigo ni entre ustedes si no quieren, aclaró la doctora Romero. El objetivo es que puedan expresar sus sentimientos de manera honesta y reflexiva. Les entregó papel y lápices a cada uno, y durante los siguientes minutos, el consultorio se llenó solo con el sonido de los lápices deslizándose sobre el papel. Silvana escribía con fervor, las palabras fluyendo de ella como si hubiera estado esperando esta oportunidad durante años. Fernando, por su parte, miraba el papel en blanco con el ceño fruncido, como si cada palabra fuera una lucha. Cuando terminaron, la doctora Romero les pidió que guardaran las cartas. Estas son para ustedes, dijo. Pueden decidir si quieren compartirlas o no. Lo importante es que han dado el primer paso hacia una comunicación más abierta y honesta. Al final de la sesión, tanto Silvana como Fernando parecían agotados emocionalmente, pero había un aire diferente entre ellos. Ya no era la tensión hostil del principio, sino algo más contemplativo, más vulnerable. Antes de que se vayan, dijo la doctora Romero, quiero que recuerden algo importante. El hecho de que estén aquí hoy demuestra que ambos todavía se preocupan lo suficiente como para intentarlo. Eso es valioso y no debe ser subestimado.
Mientras salían del consultorio, Silvana y Fernando caminaron juntos hacia el ascensor, un silencio reflexivo entre ellos. Justo antes de que las puertas se cerraran, Fernando habló. Silvana, dijo, su voz suave y un poco insegura. Gracias por venir hoy. Silvana lo miró, sorprendida por el gesto. Gracias a ti por estar dispuesto a intentarlo, respondió. Mientras el ascensor descendía, ambos se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La carta en el bolsillo de Silvana parecía pesar una tonelada, llena de palabras no dichas y sentimientos largamente reprimidos. Fernando, por su parte, sentía como si hubiera despertado de un largo sueño, dándose cuenta por primera vez de cuanto había estado dando por sentado. Al salir del edificio, se despidieron torpemente, sin saber muy bien cómo actuar después de la intensidad emocional de la sesión. Silvana se dirigió al apartamento de Clara, donde se estaba quedando, mientras que Fernando regresó a la casa de su madre. Esa noche, cada uno en su cama, sacaron sus respectivas cartas. Silvana leyó la suya una y otra vez, asegurándose de que había expresado todo lo que sentía. Fernando, por su parte, miró su carta a medio escribir, sintiendo que había tanto más que necesitaba decir. Mientras el sueño los invadía, ambos se preguntaban si esta terapia sería el comienzo de una reconciliación o simplemente el cierre que necesitaban para seguir adelante. Solo el tiempo lo diría. El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas del pequeño café donde Fernando esperaba nerviosamente. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, mientras sus ojos se desviaban constantemente hacia la puerta. Habían pasado semanas desde la sesión de terapia, y hoy era el día en que finalmente firmarían los papeles del divorcio. El tintineo de la campana sobre la puerta anunció la llegada de Silvana. Fernando la observó mientras se acercaba, notando los pequeños cambios en ella. Su cabello estaba diferente, más corto, y había una nueva confianza en su andar que no recordaba haber visto antes. «Hola», dijo Silvana suavemente, sentándose frente a él. «Hola», respondió Fernando, su voz apenas un susurro. «¿Cómo has estado?» Silvana esbozó una pequeña sonrisa. «Bien, supongo». «¿Y tú?» Fernando se encogió de hombros. «Sobreviviendo». Se hizo un silencio incómodo entre ellos, el peso de lo que estaban a punto de hacer pesaba en el aire. Finalmente, Fernando sacó un sobre de su chaqueta. «Los papeles», dijo, colocándolos sobre la mesa. «Solo necesitan nuestras firmas». Silvana miró el sobre, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Asintió lentamente, sacando un bolígrafo de su bolso. «Espera», dijo Fernando de repente, su mano cubriendo la de Silvana antes de que pudiera tomar el sobre. «Antes de que hagamos esto, ¿estás segura? No hay ninguna posibilidad de que podamos». Silvana lo miró, sus ojos llenos de una tristeza resignada. «Fernando, hemos intentado. La terapia, las conversaciones. Creo que ambos sabemos que esto es lo mejor». Fernando asintió lentamente, retirando su mano. «Lo sé. Es solo que, 5 años, Silvana. No puedo creer que termine así». «Yo tampoco», respondió ella suavemente. «Pero a veces, el amor no es suficiente». Con manos temblorosas, abrieron el sobre y extendieron los papeles sobre la mesa. La realidad de lo que estaban a punto de hacer los golpeó con fuerza. «Antes de que firmemos», dijo Silvana, buscando algo en su bolso. «Hay algo que quiero darte». Sacó un sobre y se lo entregó a Fernando. «Es la carta», explicó. «La que escribí durante la terapia. Quiero que la tengas». Fernando tomó el sobre, sorprendido. «Silvana, no tienes que». «Quiero hacerlo», interrumpió ella. «Creo que es importante que la leas, aunque sea después de que todo esto termine». Fernando asintió, guardando el sobre en su chaqueta. Luego, con un suspiro profundo, tomó el bolígrafo y firmó los papeles del divorcio.
Silvana hizo lo mismo, una lágrima solitaria rodando por su mejilla mientras su pluma trazaba la firma que pondría fin oficial a su matrimonio. Cuando terminaron, se miraron el uno al otro, un mundo de palabras no dichas entre ellos. Bueno, dijo Fernando finalmente. Supongo que esto es todo. Silvana asintió, poniéndose de pie. Cuídate, Fernando, dijo suavemente, antes de dar media vuelta y salir del café. Fernando se quedó sentado, observando cómo Silvana se alejaba por la calle. Cuando ya no pudo verla, sacó el sobre que ella le había dado. Con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer. Querido Fernando. Es difícil saber por dónde empezar esta carta. Hay tanto que decir, tanto que hemos dejado sin decir durante años. Pero intentaré ser lo más honesta posible, porque creo que ambos merecemos eso. Primero, lo que me molesta de nuestra relación. Me duele tu indiferencia, Fernando. La forma en que pareces dar por sentado mi presencia, como si fuera un mueble más en la casa. Extraño al hombre del que me enamoré, aquel que me miraba como si fuera la única persona en el mundo, que se emocionaba por compartir su día conmigo y que quería saber todo sobre el mío. Me molesta que hayamos dejado de crecer juntos, de soñar juntos. Que nuestras conversaciones se hayan reducido a la logística de la vida cotidiana, sin profundidad, sin emoción. Segundo, por lo que necesito pedir perdón. Lamento no haber sido más clara antes sobre mis necesidades y mis sentimientos. Lamento haber esperado que leyeras mi mente, que supieras automáticamente lo que necesitaba sin que yo lo expresara. Lamento las veces que respondí con frialdad o sarcasmo cuando intentabas acercarte, construyendo muros entre nosotros sin darme cuenta. Lamento haber dejado que el resentimiento creciera en silencio, en lugar de enfrentarlo de frente. Y tercero, por lo que estoy agradecida. Gracias, Fernando, por los buenos años. Por las risas compartidas, por los sueños que construimos juntos al principio. Gracias por tu apoyo en los momentos difíciles, por tu hombro para llorar cuando perdí a mi padre. Gracias por las pequeñas cosas, el café listo cada mañana, la forma en que siempre recordabas comprar mi helado favorito, las noches de películas acurrucados en el sofá. Esos momentos fueron reales y valiosos, y siempre los atesoraré. Fernando, escribo esta carta con el corazón pesado pero también con esperanza. Esperanza de que ambos podamos aprender de esta experiencia, crecer y ser mejores personas. Que podamos llevar las lecciones de nuestro matrimonio a nuestras futuras relaciones, ya sea con otros o con nosotros mismos. No sé qué nos depara el futuro, si nuestros caminos volverán a cruzarse o si esta es verdaderamente nuestra despedida. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, una parte de mí siempre te amará. Fuiste mi primer amor verdadero, mi compañero durante 5 años de mi vida. Eso no se borra fácilmente. Te deseo lo mejor, Fernando. Espero que encuentres la felicidad y el amor que mereces, ya sea conmigo o con alguien más. Y espero que puedas perdonarme, como yo estoy aprendiendo a perdonarte a ti y a perdonarme a mí misma. Con amor, Silvana. Fernando terminó de leer la carta, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Las palabras de Silvana resonaban en su mente y en su corazón, despertando emociones que creía haber enterrado. Se quedó sentado en el café mucho después de que Silvana se fuera, releyendo la carta una y otra vez. Cada palabra era un recordatorio de lo que habían tenido, de lo que habían perdido, y tal vez, de lo que podrían haber salvado si hubieran sido más honestos el uno con el otro antes. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Fernando guardó cuidadosamente la carta en su chaqueta y salió del café. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. No sabía si era esperanza de reconciliación o simplemente de crecimiento personal, pero era algo a lo que aferrarse. Caminó por las calles de la ciudad, observando a las parejas que pasaban, algunas tomadas de la mano, otras discutiendo, todas viviendo sus propias historias de amor y desamor. Se dio cuenta de que su historia con Silvana, aunque había terminado en divorcio,
era solo un capítulo en el gran libro de sus vidas. Mientras el cielo se teñía de naranja y rosa, Fernando se prometió a sí mismo que aprendería de esta experiencia. Que sería más atento, más presente, más abierto con sus sentimientos. Ya fuera con Silvana, si el destino los reunía de nuevo, o con alguien más en el futuro. El final de su matrimonio no era el final de su historia. Era simplemente el comienzo de un nuevo capítulo, uno que escribiría con las lecciones aprendidas y el corazón abierto a las posibilidades que el futuro pudiera traer. Y así, con la carta de Silvana cerca de su corazón y una nueva determinación en su espíritu, Fernando se dirigió hacia su futuro, listo para enfrentar lo que sea que la vida tuviera reservado para él. Si esta historia te ha gustado, nos alegraría mucho que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Historias Realistas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.